Efectivamente, se cumplía el segundo centenario y parecía obligado el tocar este punto, y fundamentalmente por el gran papel que tuvieron los diputados asturianos en este tema, ¿no? Muchas veces el gran público desconoce que la Constitución del año 1812 tiene un protagonismo muy especial de ciudadanos de Asturias, pero además también del occidente de Asturias. En este caso, uno de los diputados que participó, bien es cierto que en temas menores, pero en ella fue el que en su momento fue defensor de la plaza de Navia y luego comandante de alarmas de Asturias, que fue Francisco José de Sierra y Llanes, que era el señor de la casa de Andés y cuya casa fue quemada, el que hoy llaman el albergue o casa de don Gonzalo Anes, que fue quemada como venganza por los franceses precisamente por su participación en la defensa del Navia, ¿no? ¿Por qué tanto asturiano en ese momento? ¿Estaban allí, por casualidad, digamos, en el momento adecuado? ¿O Asturias vivía, no sé, algún momento especial en ese principio del siglo XIX? Bueno, hay una pléyade de ilustrados asturianos en ese momento que estaban teniendo un gran protagonismo. Ya desde la época de los Reyes Católicos, prácticamente, Asturias tiene un protagonismo mucho mayor que lo que es su tamaño geográfico en la política nacional, ¿no? Y en este caso concreto, a partir de Campomanes, que es un personaje de primer orden en el reinado de Carlos III, pues empieza a promocionar en la corte a otros personajes asturianos, como pudo ser Jovellanos, por ejemplo, etcétera. Y luego, efectivamente, pues hay algunos que por la nobleza de cuna, etcétera, pues están en ese momento en la cresta de la ola. Estoy hablando, por ejemplo, del conde de Toreno. Pero algunos fue de auténtica casualidad. Agustín Argüelles, que luego fue conocido como el Divino por su facilidad oratoria, pues estaba allí en ese momento como suplente, no era ni siquiera titular. ¿Pero qué ocurrió? Que prácticamente España estaba ocupada por los franceses. Curiosamente, los miembros de la sociedad estamental, es decir, de la nobleza y del clero, no pudieron acudir a Cádiz en ese momento. Entonces hubo que recurrir a burgueses, fundamentalmente, pequeños gente del ambiente, digamos, de profesiones liberales, etcétera, etcétera, y que estaban en Cádiz en ese momento, con lo cual muchos de ellos no tenían para nada pensado en ser diputados. Y llegaron a diputados y orientaron, curiosamente, la Constitución hacia una Constitución liberal. La Constitución, lo más normal es que hubiera prevalecido la tesis de Jovellanos de hacer prácticamente una reforma constitucional, pero prácticamente sin tocar nada, por supuesto manteniendo la sociedad estamental, el poder omnímodo del rey, etcétera, etcétera. Sin embargo, la presencia de tanto liberal en ese momento circunstancialmente en Cádiz y que hubo que tirar de ellos para redactar la Constitución, pues determinó que la Constitución fuese una Constitución absolutamente liberal. Y de hecho se pone como ejemplo de modernismo, del inicio del modernismo aquí en nuestro país. Supone una ruptura clarísima. Lo que pasa que, bueno, yo profundizaré precisamente el primer día en una circunstancia. La Constitución de Cádiz no entra, o sea, entra en ese momento en vigor hasta la llegada de Fernando VII. Fernando VII está preso en Francia, pero por el Tratado de Valensay, en el año 1814 queda liberado y Fernando VII regresa a España, regresa precisamente por Valencia, allí se pronuncia un militar, el general Elío, y también se redacta el manifiesto de los persas y el decreto de 4 de mayo que redacta nuestro paisano Pérez Villamil, donde se declaran nulos y sin ningún valor todas las disposiciones de Cádiz. Hasta el año 1820 la Constitución de Cádiz está muerta. En el año 1820 la serie de pronunciamientos de Lacy, Porlier, etcétera, etcétera, triunfan con el de Cabezas de San Juan que hace nuestro paisano, el comandante Riego, ¿no? Entonces hay un periodo que es el trienio liberal, 3 años, donde otra vez vuelve a funcionar la Constitución gaditana. Y en el año 1823 entran los 100.000 hijos de San Luis, las tropas francesas, al mando del duque de Angulema. Automáticamente el rey Fernando VII retoma el poder absoluto y hasta el año 1833 la Constitución de Cádiz está absolutamente muerta otra vez. No será hasta el año 37 en que se redacte una Constitución que bebe como fuente de la Constitución de Cádiz, pero desde luego es mucho menos liberal. El liberalismo en España es de mediados del siglo XIX, cuando se produce realmente el triunfo del liberalismo en España. Hubo una circunstancia clave: España nunca tuvo clase media. Nunca tuvo burguesía importante y ese fue un condicionante claro para que no triunfase una revolución liberal como estaban triunfando en Europa en el año 1820 y 1830. Aquí se tardó más fundamentalmente por eso, porque no teníamos una burguesía, una clase media poderosa que fuese la que comandase esa revolución liberal. ¿Qué puntos de la Constitución de 1812 vais a estudiar en estas jornadas de historia y con qué ponentes vas a contar? Bueno, básicamente para las jornadas de historia y para el tema constitucional tenemos a uno de los mayores expertos a nivel europeo, que es José Manuel
Pérez Prendes Muñoz Arraco, que por ser viejo en esta plaza, ya que nos acompaña todos estos años, no es óbice para que sea uno de los mejores, es uno de los grandes expertos en constitucionalismo a nivel europeo, no solamente español. Bueno, después, por lo tanto, de lo que es el marco histórico, que lo definiré yo en la primera sesión, el día 27, pues el martes 28 empezaremos precisamente con Martínez Marina y la teoría de las Cortes. Queremos llevar un poco escalonado todo lo que es el programa. Entonces, viene un profesor de la Universidad de Oviedo, Jaime Alberti, que es buen amigo personal nuestro y sobre todo de Rafael Anis, y es un experto en el tema de Martínez Marina y la teoría de las Cortes, que fue de alguna manera lo que se pergeñó y dio lugar a esas Cortes Constitucionales de Cádiz, ¿no? Luego, y como digo, Pérez Prendes estudiará la Constitución del 12 en la historia del constitucionalismo español, por lo tanto a cargo de uno de los mayores expertos que hay en Europa, y luego un poco las consecuencias en paralelo que va ocurriendo cuando se está redactando la Constitución, porque las Cortes de Cádiz no solo redactan una Constitución, están también determinando decretos que son muy importantes. Uno de ellos es la abolición de la servidumbre, y también de los derechos jurisdiccionales de propiedad. Eso lo va a estudiar Remedios Morán, que es catedrática de la UNED, porque efectivamente eso sí que fue irreversible. Ese proceso de desamortización de bienes, etcétera, fue absolutamente irreversible y fue lo que determinó la entrada de España en la modernidad, que por cierto es la frase con la que voy a terminar mi conferencia el primer día. El miércoles 29 tendremos al profesor Rafael Anis, que estudiará, hará una visión económica también de las Cortes de Cádiz, que titula Hacia un sistema económico de mercado. No se puede hablar de una economía de mercado en España hasta después del periodo constitucionalista. Antes era otra cosa. Agustín Argüelles el Divino, referente del liberalismo exaltado. Argüelles fue un poco el que se llevó el gato al agua en la Constitución gaditana. Cuando llega a Cádiz Argüelles, que es un suplente, no tiene ninguna perspectiva de poder sacar adelante sus tesis de soberanía nacional, de división de poderes. Era casi imposible. En unas Cortes que hasta entonces habían sido estamentales, nada hacía presagiar esa cuestión, pero fue gracias a su verborrea, fundamentalmente, y luego a la suerte de contar con muchos liberales, como digo, sustitutos en las filas de los diputados, consiguió sacar adelante una Constitución tremendamente liberal y avanzada para Europa de aquel tiempo. La Constitución, he dicho que en España no se llegó a aplicar prácticamente hasta mediados de siglo. También tengo que decir una cosa, fue copiada hasta por Rusia, esa Constitución, y hubo países como Nápoles, como Rusia, etcétera, que la pusieron en vigor en los primeros años ya, después de haberla copiado de la española. Bueno, hablaremos de José María Queipo de Llano, conde de Toreno, y el liberalismo moderado, por ver un poco todas las tendencias que se movieron en el arco parlamentario gaditano. Estará a cargo de Ramón García Piñero, que es un conocido historiador de la comarca, profesor del Instituto de Navia, y Francisco de Sierra y Llanes, de gobernador militar de Navia a diputado en Cádiz. Lo estudiará Alejandro Antúñez Vázquez, que es escritor y tipógrafo naviego de todos conocido. Hago hincapié en el gran papel que jugó Francisco de Sierra y Llanes en la Guerra de Independencia y también luego en las Cortes gaditanas. Este era el señor de la casa de Andés. El jueves 30 de agosto, que será el día de la clausura, tendremos una conferencia sobre Andrés Ángel de la Vega Infanzón, diputado del occidente asturiano en Cádiz. He de reseñar que Andrés Ángel de la Vega Infanzón participó en la comisión con el conde de Toreno, que fue a Inglaterra y consiguió que Inglaterra se involucrase en la guerra de independencia mandando al duque de Wellington. Por lo tanto, un personaje del occidente de Asturias de Sueiro tuvo un especial protagonismo, como digo, en la guerra de independencia y luego en las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz había un grupo también tremendamente reaccionario y ahí también estaban los asturianos, como no podía ser de otra manera. Juan Pérez Villamil no fue diputado, pero el cardenal Inguanzo, Pedro Inguanzo, sí que fue diputado y lógicamente defendió las mismas tesis que Juan Pérez Villamil, que era el absolutismo monárquico. Jesús Manuel Mella Pérez, que también ya ha estado varias veces en las jornadas, es historiador y profesor, pues se encargará de este tema. Y por fin cerraremos con una ponencia sobre el ayer y hoy de nuestra Constitución, es decir, qué ha dejado tras de sí la Constitución gaditana y qué ha aportado a la Constitución actual
ese momento constituyente gaditano. Juan José García Pérez, que es el presidente de Open Rural Ocio, director del Hotel Yamabúa, aquí en el Concejo de Navia, será quien haga esa disertación, y a partir de ahí haremos la clausura. La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Navia, Celestina Mastache, señor alcalde, don Ignacio García Palacios, y yo mismo. Estamos en un verano observando en el que en la comarca han caído algunos cursos, en este caso de la Universidad de Oviedo, por falta de presupuesto, por tener que ceñirse a las circunstancias actuales los ayuntamientos y la propia universidad. ¿Cómo se consigue sacar adelante un programa como este con tanta gente que viene invitada desde distintas universidades y desde distintos puntos de España? Bueno, pues se consiguen sacar adelante fundamentalmente por la buena voluntad de los ponentes, que la gran mayoría de ellos no cobran absolutamente nada. Luego hay algunos a los que efectivamente abonamos el viaje y abonamos una módica cantidad por la ponencia, que desde luego no se corresponde con su caché, y eso corre a cargo de la Fundación Valdesalas. Y lógicamente, si no fuera ese patrocinio, sería imposible realizar. Y he de también mencionar con agradecimiento el apoyo del Ayuntamiento de Navia, que en este caso va a correr también con parte de la infraestructura de toda esta cuestión, aparte de cedernos el local, el liceo. Lógicamente, estas jornadas las hacemos en colaboración con estas instituciones y especialmente con nuestro ayuntamiento, ¿no? Esta apuesta cultural surgió en el ayuntamiento y para realzar la oferta cultural naviega en el periodo estival, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene toda la trascendencia y tiene también su involucración. Sería imposible realizar estas jornadas si no fuera, como digo, con el pleno apoyo de instituciones de este tipo, ¿no? La Fundación Valdesalas y el Ayuntamiento de Navia, ¿no? Otra cuestión, supongo que más de orden interno, al organizar un tema como este, la Constitución de 1812. Tú, como director, invitas a los ponentes. ¿Quién propone el tema a abordar? ¿Cómo se consensúa quién trata de cada cosa? ¿Y cómo se intenta que el abanico de temas tratados, pues eso, abarquen todos los puntos de la Constitución de 1812? Hay que decir que me comporto casi como uno de los miembros del partido ultraconservador de la Constitución gaditana, ¿no? No, y yo normalmente pienso unos temas, yo hago un pequeño esquema, ¿no? De temas, 10, 12 temas, y les pongo foto, les pongo cara. Y bueno, casi siempre acierto, porque realmente casi nadie me discute ni el tema que le pongo, ni tampoco que sea la persona idónea para hacerlo, porque siempre me parece que es la persona idónea para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta hasta sencillo, ¿eh? Suelo consensuarlo únicamente con Rafael Anes, que siempre me dice perfecto y tal, es decir, no me pone ninguna pega, da gusto trabajar con él, porque él siempre dice, has acertado de pleno, adelante, proponlo y tal, lo propongo. Y la verdad es que es muy raro que alguien me rechace la propuesta. En estos 9 años prácticamente nunca. Edición o recoger por escrito las distintas ponencias, ¿es posible en la situación económica actual? Para mi dolor y mi pena, yo creo que va a ser muy difícil, casi imposible. Tengo el dolor inmenso, además, porque fue de una categoría enorme, que de las anteriores jornadas dedicadas a la emigración americana, que había realmente unos temas extraordinarios, no se hayan podido editar. Tuvimos la suerte luego que Pérez Prendes nos editó en la edición digital lo de Jovellanos. Y este año, pues no lo sé. Es imposible abordarlo desde el ayuntamiento, yo ya ni lo propongo porque sé que es absolutamente imposible. Que pudiera haber instituciones o entidades que estuvieran dispuestas a asumirlo, desde luego yo estaría siempre dispuesto a ofrecerlo, porque estoy seguro que los ponentes les encantaría. De hecho, tengo todavía guardado, sin publicar, todo lo de aquellas jornadas de los americanos. Solamente se publicó uno de los artículos, y eso que yo les había dado pleno permiso para publicarlo donde quisieran. Y sin embargo la gente se mantuvo, no, si algún día se puede publicar, que se publique lo de todos. El conjunto. Efectivamente. Supongo que las jornadas abiertas a todo el público, como es habitual. Por supuesto, las jornadas son abiertas a todo el público. Agradecemos muchísimo la presencia de la gente, porque, bueno, no cabe ninguna duda que se hacen para divulgar. Y como son divulgativas, pues es muy importante que asista la gente. Van a ser en el Liceo de Navia, el horario todos los días es a partir de el primer día es a partir de las 7, el segundo día es a partir de las 6, el tercero a partir de las 5 y el cuarto a partir de las 6. Hay programas por todo Navia,
Navia, Puerto de Vega y bueno, por todos los pueblos del concejo de Navia, para que la gente se entere. Es absolutamente gratuita y libre la entrada. Es más, agradecemos que la gente acuda. Siempre la gente es muy generosa, yo creo, porque siempre nos dicen que adelante, que continuemos con estas jornadas, que tienen un interés extraordinario. Modestia aparte, creo que efectivamente tienen un gran interés, suponen desde luego un hito cultural trascendental todos los años en el Estío naviego. ¿Algo más que añadir, Servando? No, fundamentalmente daros las gracias por la labor de difusión que hacéis siempre de estas jornadas y el interés que ponéis en estar atentos siempre a todas las ofertas culturales y propuestas que hacemos, lo mismo desde la Fundación Amigos de la Historia que como cronista oficial. Sin vuestro apoyo esto no llegaría al gran público y desde luego nunca os agradeceré bastante el apoyo que nos prestáis.